Bienvenidas y bienvenidos a Futbolera, su podcast de cabecera sobre fútbol femenil. Yo soy Futbolera y arrancamos el episodio 90. Corazón, aquí estoy un martes más hablándoles al oído mientras lavan su carro, salen a caminar, echan una lavadora o cualquier actividad mecánica en la que ustedes hayan decidido que les acompañe. Y en esta ocasión quiero platicar sobre el documental que se estrenó hace unos días en Informe Plus en Movistar llamado Romper el Silencio, sobre la selección de España, en donde se relatan varias cosas que creo que necesitamos hablar. Para empezar y como un antecedente, me gustaría mencionar algunas cosas que creo que se necesitan para poner pues contexto, ¿no? Y es que estos últimos meses han sido muy difíciles para el fútbol femenil. Han salido a la luz diferentes historias sobre abuso, acoso, insultos y pues la nula valoración a las deportistas. Primero fue la selección de Argentina, que a través de FIFPro, una organización internacional que defiende los derechos de las y los futbolistas en el ámbito profesional, presentó una denuncia por acoso sexual contra un entrenador. Y una vez que esta denuncia fue llevada ante la FIFA, se inició una investigación respecto a hechos calificados como maltrato a menores, abuso, usar su posición de poder para intimidar y acosar sexualmente a adolescentes. Y pues esto rompió las redes, ¿no? Se hizo un gran ruido mediático. Las jugadoras argentinas indicaron en su escrito que se sentían decepcionadas porque lo que debió haber sido un entorno seguro estuvo lleno de amenazas y comentarios sexuales de explícita y violenta naturaleza, y por el bien de la denuncia decidieron que no iban a revelar ni los nombres de las víctimas ni tampoco del entrenador para no entorpecer la investigación, pero sí le pidieron a la FIFA que destituyeran de manera inmediata a esta persona. Hasta el momento la investigación sigue su curso y pues bueno, habrá que esperar su conclusión. Después tuvimos el caso de la NWSL, que hizo que la mejor liga del mundo se cimbrara ante las denuncias a Paul Riley, director técnico de Carolina Courage, que fue denunciado por Shanit Farley y Manashim por abuso sexual y acoso, que bueno, esto vino a poner reflector a la falta de protocolos de actuación y asesoría a las víctimas en la liga ante una situación de este tipo. Además, mostró las omisiones por parte de Lisa Bird, quien era la directora de la liga y que estuvo enterada todo este tiempo de los hechos y pues ni canalizó la denuncia ni tampoco se realizó una investigación como era debido. Ante esta situación, las jugadoras de la NWSL y de todo el mundo salieron a manifestar su apoyo y a presionar mediáticamente a la liga para que corrigiera el rumbo y pudiera reconstruir las bases para hacer una competencia segura. A los días de que la NWSL empieza a arder en llamas, también la selección de Venezuela hace una denuncia pública en la que señalaban a Kenneth Ceremeta por haber cometido abuso, acoso físico, psicológico y sexual en contra de un gran número de futbolistas entre los años 2013 y 2017. 24 jugadoras de la Vinotinto denunciaron que el entrenador de la selección manipulaba y amenazaba constantemente a jugadoras de la comunidad LGBTQ+, con revelarle a sus padres su orientación si no rendían en la cancha. Hacía insinuaciones sobre su atractivo físico, les daba regalos fuera de contexto, les hacía invitaciones indebidas y masajes no solicitados. Esta investigación también sigue en curso y estaremos pendientes para el seguimiento correspondiente. Por otro lado, en Australia también se prendieron las alarmas cuando la delantera Lisa De Vanna, quien disputó 150 partidos con el conjunto australiano antes de retirarse del fútbol en septiembre, reveló en una entrevista a un periódico de su país que durante el principio de su carrera fue víctima de acoso sexual e intimidación por parte de otras compañeras de selección. La Federación Australiana de Fútbol se comprometió a abrir una investigación y a recibir todas las denuncias de acoso sexual e intimidación e invitó a que las víctimas realizaran estas denuncias de manera formal, pues tendrían cero tolerancia ante cualquier conducta que haya infringido las normas y los valores como deportistas. Con todo esto pasando alrededor del mundo, este documental llamado Romper el Silencio pone el foco otra vez en el tema, porque si bien todos estos casos que les acabo de mencionar han tenido atención mediática, es muy importante seguir rebotando las novedades del tema para evitar pues que se enfríen y que la gente pierda el interés y por lo tanto se olviden
y terminen barriéndose debajo de la alfombra de alguna federación. Este documental está basado en el libro No las llames chicas, llámalas futbolistas, en el que la periodista española Danae Boronat cuenta la historia del fútbol femenil en su país, pero al tocar el tema de la selección mientras hacía sus entrevistas, se topó con que la etapa que se supone debía ser el mejor recuerdo de ellas o que les había dado la máxima alegría, pues de pronto como que no era así, se acercaba más a una especie de pesadilla porque las jugadoras le platicaban pues malas experiencias con Ignacio Quereda, el entonces técnico de la selección, al denunciar que utilizaba lenguaje inapropiado con ellas, que era homofóbico, que era controlador y las acosaba física y emocionalmente. Pero ¿dónde caramba sale este tal Ignacio Quereda? Bueno, hay que regresarnos un poquito y mencionar que el fútbol en España, así como en muchos otros países, no es como que todo se dio miel sobre hojuelas. Obviamente también tuvieron su proceso para poder tener equipos, no había nada profesionalizado, incluso apenas recientemente se logró que se subiera ese escalón en la Liga Española, pero en el 86, 87, pues estaban lejos de poder conseguir algo como lo que hay ahorita. En ese entonces había un personaje llamado María Teresa Andreu, que fue presidenta del fútbol femenino del 81 al 99. Ella quería impulsar el deporte, quería que las mujeres tuvieran oportunidades para desarrollarse dentro del fútbol. Entonces le pide a Ángel María Villar, que entonces acababa de ser electo como presidente de la Real Federación Española, pues un director técnico exclusivo para la selección femenil. En ese entonces tenían 3 candidatos, uno no se presenta como al proceso de entrevistas y de los 2 que quedaban se inclinan por Quereda. Este cuate al principio pues les agradó porque era buena persona, aparentemente sabía muchas cosas y tenía como un encanto que querían que transmitiera a sus jugadoras. Pero justo lo que parecía que todo estaba bien y que había florecitas, amor y brillitos, pues de repente ya no. Mar Prieto, ex seleccionada de España de 1985 al 2000, declaró en este documental que cuando ella llegó a la selección a los 15 años, pues este cuate era justo eso, ¿no? Una persona educada, que era agradable, era cercano, pero conforme fue pasando el tiempo, se fue haciendo una persona muy déspota. Roser Serra, arquera de la selección del 89 al 99, afirmó que lo único que le podía agradecer a este personaje era pues llamarlo a la selección, porque este cuate tendía a pasearse entre las jugadoras cuando entrenaban y sacaba comentarios como a ver si te cuidas porque estás gorda, a ti lo que te hace falta es un macho. Entonces este tipo de comentarios en ese entonces lo tenían como normalizado. Incluso durante el documental se pueden ver algunas tomas, ¿no?, de material de archivo, de concentraciones, de entrenamientos, etcétera, donde Quereda agarra violentamente la oreja de Natalia Pavlos después de que la saca de cambio. La misma exjugadora dice en el documental que pues que eso era común, o sea, no las dejaba fluir como jugadoras. Cada paso, cada error que cometían venía acompañado de un grito y eso pues las limitaba y muchas veces afectaba su autoestima, porque a ver, yo entiendo que un entrenador te tiene que decir cuando la riegas, pero de eso a cruzar la línea a lo físico, pues ahí ya no se vale, ¿no? Y ojo, que en palabras de la propia María Teresa Andreu, la que fue presidenta del fútbol femenino, le gustaba a este cuate humillar a la gente y escogía siempre a las más jovencitas y se enseñaba con ellas justo porque eran vulnerables. Y aunque ella le decía que eso no debía pasar, le recriminaba su actitud, pues no se consiguió un cambio genuino. Durante este tiempo, muchas jugadoras no sabían que lo que pasaba estaba mal. O sea, como que solo tenían esta sensación de incomodidad de que algo no estaba bien, pero no lo relacionaban con abuso psicológico. Simplemente, pues eran temas que no se platicaban. Incluso algunas jugadoras como Vero Boquete preferían pues hacer bromillas como para aligerar todo el tono, pero la realidad es que desde afuera las cosas se percibían diferente porque Vicky Lozada cuenta que cuando llega a la selección pues se encuentra con un equipo que tenía miedo, que no hablaba, que no se quería cruzar con el entrenador en el pasillo o en el comedor. Y yo me quedo pensando, bueno, ¿cómo tuvo que haber sido todo para que tu entrenador, el que se supone que te tiene que alentar, que te tiene que hacer que te la creas, pues solamente te causa emociones negativas? O sea, ¿quién puede jugar así? La misma Vicky Lozada dice que cuando ella llegó en 2014, pues las jugadoras que tenían más años que ella ya habían normalizado todo ese entorno, todo lo que pasaba. Y era muy fácil que las jugadoras jóvenes pues no cuestionaran, ¿no? Que entraran como de, pues bueno, así ha sido siempre. Y de alguna forma
al estar en esa esfera no había manera de cambiar. Incluso los comentarios que recibían de este cuate pues hacía llorar a las jugadoras y ellas lo veían como algo normal. Señalan que Quereda era frío, que era arisco, que igual te lo podías topar en el elevador y no te iba a decir una sola palabra, pero que si tú lo ponías en un entorno con directivos, con gente importante, con gente poderosa, entonces era otra persona. O sea, ahí es donde sacaba como ese encanto y eso que al inicio les gustó para poder elegirlo como DT a las personas que estaban en la federación. Y ahora a la distancia lo ves y dices, pero ¿cómo es posible que pasara esto? O sea, ¿por qué duraron 27 años con un tipo como este? Pero a la vez también te pones a pensar y dices, claro, al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, por supuesto que le convenía tener un tipo como Quereda, porque mientras tuviera a las jugadoras intimidadas, mientras las jugadoras sintieran miedo, no te iban a exigir, no te iban a pedir nada. O sea, tenían su división de fútbol femenil y realmente no importaba quién estuviera. Cumplían el requisito y se acabó. Y en palabras de Mar Prieto, también exjugadora de la selección, dice que nadie ha vivido tanto del fútbol femenino cuando no producía nada como Ignacio Quereda. Y es que, vamos viendo, o sea, este cuate tampoco es como que tuviera los logros de la vida. Clasificaron a la Euro del 97, en donde consiguieron un tercer lugar, y de ahí tuvieron que pasar 16 años para que volvieran a ir a otro evento internacional, que fue la Euro de 2013. Cuando volvieron a decir presente, tampoco es como que les fue tan bien. O sea, este men no ganó nada en todo este rato, hasta que llegó la clasificación al Mundial de Canadá, que también es un tema de, pues más de las jugadoras que del mismo cuerpo técnico, porque justo ahorita hablando del tercer puesto que obtuvieron en la Euro en ese entonces, las mismas jugadoras dicen que el resultado fue por su garra, fue por su corazón y fue por, o sea, el deseo genuino de que querían ganar, porque la parte táctica, pues ellas no la veían y ellas reconocían que esto no se repitió hasta después de muchos años, porque como equipo no estaban al nivel de las demás selecciones y que ese resultado fue quizá porque trabajaron un mes y medio completo dándole pues un poco más de seriedad que en otras ocasiones, pero que al final se redujo a un tema de ganas, más allá de un acierto del entrenador. Después de este resultado en la Eurocopa del 97, las capitanas de la selección escriben una carta en donde solicitan a la federación que destituya al director técnico. María Teresa Andreu lleva la carta a Ángel María Villar, que era presidente de la Real Federación Española de Fútbol, y él, pues no, se niega, dice que son caprichos de las jugadoras, rompe la carta y dice que el entrenador se va a quedar. Ante esta negativa, Andreu renuncia a su cargo como presidenta de fútbol femenino como para ver si lo podía presionar, porque ella ya había renunciado 2 veces y no la habían dejado que se fuera. Sin embargo, en esta ocasión, pues ella reconoce que no le funcionó la jugada porque sí terminó dejando su puesto y al final se lamentó porque ya no iba a poder cuidar o proteger de alguna manera a las jugadoras, pero fue como pues una cachetada con guante blanco por parte de la federación de decir, él se queda y mejor prefiero que quienes ya no quieran volver no regresen. Y en efecto, hubo jugadoras que ya no regresaron a una convocatoria con selección. Y es que Quereda lo hacía bien, o sea, controlaba todo lo que pasaba en el equipo. Él les decía qué decir en las conferencias de prensa, tenían que vender un buen producto a nivel selección, sabía a dónde iban, si había una tarde libre les programaba una actividad para saber en dónde iban a estar, si iban de compras les revisaba las bolsas y tenían que dejar su habitación abierta en los hoteles donde se hospedaban porque él tenía que pasar, tocar a la puerta, entrar y revisar que todo estuviera bien y después se marchaba. El trato que les daba a las jugadoras era de niñas, les decía chavalitas, les decía pitufas, y eran motes que a ellas no les gustaban, pero que los usaba porque de esa manera reafirmaba su posición de poder y de alguna manera de hacerlas sentir pues que no contaban más allá de lo que él percibía que eran, no las veía como jugadoras profesionales. Y es que esto no se queda ahí nada más. También quería erradicar cualquier manifestación homosexual que hubiera en el grupo. Todo lo relacionaba como algo malo, como que era una enfermedad, y él se los hacía saber. Decía que eso no era bueno, que se proyectara, ¿no? Porque el fútbol femenil no nos iba a vender bien si sabía que había homosexuales y era ridículo. Vicky Lozada afirma que al día de hoy, pues ella tiene la confianza para hablar del tema públicamente porque cree que eso puede ayudar a muchas niñas y niños que pueden estar pasándola mal y la felicidad es lo primero, pero a sus 16, 17 años que ella llegó, pues ella no entendía por qué tenía que recibir ese tipo de mensajes o de letanías cuando ella estaba ahí para jugar fútbol y nada más.
Pasa el tiempo, llega la histórica clasificación al Mundial de Canadá, pero en voz de las jugadoras, como que ni el cuerpo técnico ni la federación sabían a dónde iban. No tuvieron partidos amistosos, hicieron un partido entre ellas, no tuvieron tiempo para hacer un campamento como tal, entrenaban las mismas cosas, no había un plan técnico ni táctico, no veían que hubiera una mejora, un estudio de los rivales. Vicky Lozada comentó que pues fueron ellas las que se organizaron para trabajar diferentes sistemas en caso pues de que necesitaran un plan B dentro de la cancha. Llegaron a Canadá 3 días antes de su partido contra Costa Rica y realmente no conocían a las jugadoras. Solamente conocían a Shirley Cruz porque Vero Boquete había jugado con ella, pero pues nada más. A Brasil tampoco las conocían. Solo sabían que ya estaba Marta y era la mejor jugadora y listo. Pero a ver, o sea, tienes un mundial. Vas a ir a una competencia en donde está la élite, la crema innata del fútbol femenil y no tienes ni la decencia ni el interés de preparar una justa de ese nivel, revisando cómo juegan, cómo se mueven, quiénes son. ¿Es en serio que una federación como la española no pudo hacer más por conseguir videos o algo que les ayudara a saber a qué se enfrentaban? Porque, o sea, yo sé que estamos a 6 años de distancia, pero ya existía el internet, ya existían los videos, quizá no estaba esta corriente de análisis, ¿no? Y demás recursos que se cuentan ahorita, pero pues un cuerpo técnico de una selección tendría que tener otro tipo de herramientas para poder preparar sus partidos y no solamente limitarse a ver los últimos 6 encuentros, como dijo el entrenador en una conferencia de prensa antes de debutar contra Costa Rica. Llega el partido contra Corea del Sur y Vicky Lozada pierde un balón dividido en donde sale la jugada con la que terminan marcándoles y ganándoles el partido. ¿Y qué creen que hizo este papanatas? Pues la saca y le dice que por esas cosas siempre iba a ser una jugadora mediocre y que nunca iba a llegar a nada. Y siempre hacía eso. Se enseñaba con las jugadoras y magnificaba la frustración. Digo, aquí dejo rebotando nada más. ¿Dónde está este personaje ahorita y cuántos títulos ha ganado Vicky Lozada? Hay nada más. Pero bueno, acaba el mundial. Deciden publicar un comunicado en donde las 23 jugadoras estaban de acuerdo en solicitar la dimisión del entrenador con la idea de que las cosas pues tenían que cambiar. En la carta mencionaban que era evidente que la preparación del mundial no había sido la correcta, que los amistosos habían sido inexistentes, que la aclimatación a un país como el que visitaron había sido escasa, el análisis de los rivales y la forma de preparar los partidos habían sido insuficientes y esta había sido una dinámica que tenían desde hace mucho tiempo. En esta carta mencionaban que creían que había terminado una etapa y que necesitaban un cambio, lo cual habían manifestado ya directamente al seleccionador y al cuerpo técnico, pero que sentían que si no tenían la confianza, era muy difícil de poder seguir haciendo grupo y alcanzar objetivos. Obviamente esta carta pues vino a desatar muchas cosas, porque en redes sociales pasaron muchas cosas, tanto la federación como que se mantuvo muy en su línea de esto no va a pasar otra vez, nos vamos a mantener en nuestra idea. El entrenador dijo sentirse dolido por todo esto que había salido. El mismo entrenador de la selección masculina se puso del lado de Quereda, digo, pacto patriarcal a todo lo que da, pero bueno. Y finalmente las redes sociales hacen lo suyo, porque la diferencia de lo que pasó en el 96 a lo que pasaba en 2015 era que los medios hacían mucho más fácil poder viralizar quizá o poder amplificar las voces de quienes solicitaban estos cambios. Entonces la gente empezó a presionar las redes sociales de la federación, empezaron a hacer cosas para que pues escucharan a las jugadoras y se dieron cuenta que era evidente que el cambio que pedían se tenía que dar si se quería seguir impulsando el fútbol femenil. Y finalmente, después de toda esta novela, a finales de junio de 2015 se anuncia que Quereda había dimitido a su cargo y la federación anunció que Jorge Vilda, que entonces venía de hacer un muy buen trabajo con selecciones inferiores, pues se iba a quedar en el cargo. Como ellas esperaban, hubo represalias desde que se publicó la carta y Natalia Pavlos y Vero Boquete no regresaron a la selección. Vero Boquete comenta en el documental que ella lo veía venir, que era de alguna manera algo que esperaba, pero que se sabía ser una persona incómoda porque siempre quería el 100% y que pues le hubiera gustado que salieran las cosas y acabar de otra manera, pero es una responsabilidad que hasta el día de hoy asume completamente y también entiende que fue la punta de lanza, ¿no? Para lograr pues el cambio que la selección quería. Y el documental, a pesar de que no saca, no saca nada nuevo, entre comillas, porque
todo esto salió cuando se publicó el libro No las llames chicas, llámalas futbolistas, que les platicaba al principio que la periodista Danae Boronat publicó. Pero es diferente leerlo que escucharlo de viva voz de jugadoras que estuvieron ahí, que lo vivieron, que tuvieron que lidiar con estas cosas. Y de verdad que gracias a las jugadoras que pidieron cambios en el 96, que no dejaron de presionar cada año y que pidieron cambios en 2015, porque gracias a ellas es que hoy por hoy la selección de España está en otro nivel, está en otro lugar, y también el fútbol femenino está en otro lugar, porque no es un tema de que le haya pasado solamente a un país. Esta comunidad es tan grande que lo que le pasa a una liga le pasa a todas, y debe de ser un reflejo para aprender y para entender que este tipo de cosas no tienen que seguir pasando, que los errores se pueden corregir, pero que se tienen que hacer desde la raíz y desde la base de las estructuras que han evitado durante muchos años que el fútbol femenil avance. Pero la diferencia con ese entonces y con el hoy es que esta vez la unión hace la fuerza y no nos vamos a callar, y siempre vamos a tener listo el espacio para hablar y hacer eco de estos temas. Por otro lado, haciendo pues una reflexión de lo que les dije al inicio del episodio con lo que pues les platiqué que sucedió, no puedo evitar pensar en pues lo similar que es en términos de selección con otros países, especialmente con México. Digo, no sé si a ustedes les suenan algunas campanas con esta historia, pero ¿dónde hemos visto un entrenador que dura años sin lograr nada y sigue viviendo de la federación? Bueno, ahí se los dejo de tarea. Pero lo terrible de todo es que seguramente esta historia se ha repetido muchas veces en otras selecciones. El tema del abuso, el tema de la violencia, el tema de la homofobia. O sea, ¿qué tienen en la cabeza? Y lo peor es que durante muchos años, muchas de estas personas, de estos personajes que se han encargado de replicar estas conductas, pues se han visto cobijados o cobijadas, ¿no? Por el mismo pacto patriarcal y por la misma dinámica de aquí no pasa nada, te cambio de puesto y si te vi ni me acuerdo. Entonces, ese tipo de conductas son las que no tenemos que permitir. Y me da mucha tristeza pensar en todas las jugadoras que se han quedado relegadas de su selección por denunciar, por alzar la voz, por pedir mejores condiciones, y lo fácil que es para los directores técnicos el imponer su capricho en lugar de poner el foco donde pertenece, ¿no? Que se casan con los problemas, que se lo toman personal y que terminan truncándoles la carrera a futbolistas por no ser capaces de separar la exigencia de resultados o la exigencia de soluciones, o simplemente cuando les piden explicaciones. Entonces, creo que es una reflexión de cómo México se parece muchísimo a España en bastantes cosas. Digo, ahorita les platico sobre lo que vivieron las jugadoras y el cambio que exigieron y cómo desde 2015 tienen un nuevo entrenador. Y vamos viendo lo que han logrado, vamos viendo lo que han hecho. Desde ese entonces hasta ahorita, España se ha convertido pues en una selección favorita para ganar la Eurocopa, algo que a lo mejor antes no tenían o no pensaban que podían conseguir, pero ha sido también a base de esfuerzo, de trabajo y de tener un proceso, de tener un entrenador que ha trabajado poco a poco con las jugadoras, que se ha equivocado, sí, pero que también ha tenido sus aciertos, y creo que también es una buena manera de reflejar lo que puede ser el futuro de México a nivel selección, porque acá estamos empezando un proceso y hay cosas muy parecidas. Nosotros también estamos empezando este camino con una directora técnica que estuvo en inferiores, que conoce a las jugadoras que vienen empujando fuerte y que está haciendo una combinación de jugadoras referentes y consolidadas a jugadoras que están en ese proceso de convertirse en las futuras, no sé, representantes del fútbol femenil en nuestro país y quizá en otras partes del mundo. Entonces, me parece que tenemos mucho que aprender de España. Y me gusta pensar que en algún momento, pues ese va a ser nuestro caso, ¿no? Que después de unos años de tener una base, de trabajar poco a poco, de ir de menos a más, vamos a poder convertirnos en ese país referente de nuestra confederación, que va a poder hacer un papel destacado en torneos internacionales y que las jugadoras van a dar ese salto a tener un nivel muy superior del que tienen ahora y que van a trascender en otras ligas, ¿no? Entonces, creo que es importante aprender, escuchar y seguir dando foco a este tipo de cosas, porque desafortunadamente van a seguir pasando. Yo sé que quisiéramos que no fuera así, pero si ya se dio esta situación,
pues que las víctimas cuando estén listas de platicarlo lo puedan hacer y que se señale a los responsables, porque esto no lo vamos a permitir y creo que como comunidad de fútbol femenil necesitamos siempre estar hablando de lo que es relevante, replicando los mensajes, y somos un solo universo, no importa que sea España, no importa que sea Argentina, no importa que sea Estados Unidos. Me da mucho pendiente también porque sé que quizá en México en alguna ocasión pues también se destapará la caja de Pandora, pero que sepan quienes nos escuchan, sean jugadoras, sean parte de algún cuerpo técnico, de alguna dirección de clubes, que aquí estamos, que aquí está la afición lista, los medios independientes listos y todas las personas que apoyamos e impulsamos el fútbol femenil para hacer eco de cualquier cosa que se necesite señalar, y que estamos listas y listos para presionar lo que se tenga que presionar. Pero bueno, ya llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por acompañarme. Espero que no haya resultado tan denso. Para mí era importante poder tocar este tema y que pues aprendiéramos justo de lo que pasa en otros lugares. Acuérdense que es muy importante ser una afición mucho más informada para poder emitir opiniones desde un lugar pues de antecedentes y tener los datos necesarios. Pero pues nada, ojalá que les haya gustado y déjenme sus comentarios qué opinan sobre este tema. ¿Creen que esto va a trascender, que van a salir más declaraciones, que se va a destapar alguna situación similar en algún otro país? Cuéntenme qué les parece todo lo que hemos vivido los últimos meses. Recuerden que el próximo jueves nos vemos para el chisme futbolero con la profe Brenda Moller de Dale Vuelta. Estaremos hablando de la jornada y los resultados que hicieron que perdiéramos puntos en la quiniela, así que pásele para que vean nuestras caras de payaso. Estaré confirmando la hora ese día a través de mis redes sociales para que estén al pendiente. Si no pueden entrar al live, no se preocupe. Al siguiente día puede vernos en mi canal de YouTube para que pues vaya y se suscriba y active la campanita para que la plataforma le avise cuando esté disponible. Si usted no lo sabe, la profe y yo tenemos un podcast en Convoy Deportes, así que acompáñenos por allá para platicar de todo lo que pasa en el fútbol femenil, el fútbol internacional, los datos de interés y todo lo que siempre queremos hablar, pero ya no nos queda tiempo en el chisme futbolero. Así que descargue la aplicación de Convoy Deportes, es gratis, es la rojita, y pues búsquenos como Abriendo Cancha y ahí nos escuchamos. Visiten futbolera.mx para que estén al pendiente de todo lo que pasa en el fútbol femenil. Dense una vuelta por allá, compartan la nota que más les haya gustado para que su entorno también aprenda sobre todo este universo. Y pues síganme en mis redes sociales, Futbolera en todas partes, el 13 en lugar de la L y la E. Si quieren seguir mis opiniones personales en Twitter, pueden seguirme como @naim24 y allá nos leemos para sufrir y vivir los partidos en tiempo real. Recuerda que el podcast lo puede escuchar en Spotify, Apple Podcast y YouTube para que vaya a seguirlo a su plataforma de confianza. Deje su reseña, califique el episodio con 5 estrellas y díganme qué les pareció. Cuídense mucho, nos escuchamos el próximo martes. Bye bye.